Hasta este momento parecía que vivíamos en dos universos económicos separados. Uno real en el que la gente luchaba contra la inflación desenfrenada, la escasez de suministro y los altos precios de los alimentos, el gas, la energía y la vivienda. Así como otro paralelo en el que los mercados financieros se preparaban para un rápido retorno a la normalidad y esperaba que las empresas reportaran resultados de ganancias perfectos. Ahora estamos viendo claramente que las fantasías de los inversores se hacen añicos. Nuestra realidad económica se ha vuelto demasiado opresiva y las esperanzas de días mejores se están convirtiendo en un engaño. Bienvenidos a Economía para Inquietos. En el día de hoy nos ocuparemos de analizar algunas de las alternativas que nos presenta el mundo moderno ante esta crisis económica vigente. No olvides suscribirte para no perderte ningún video. ¡Comencemos! El mes pasado, el mercado de valores se benefició de lo que los expertos llaman un repunte del mercado bajista, que es cuando las acciones suben más alto durante un breve periodo dentro de una tendencia a la baja a largo plazo. Aunque muchos creen que lo peor ya había pasado y que las cosas estaban empezando a volver a su lugar, la perspectiva de una profunda recesión parece estar aplastando las predicciones optimistas para el próximo año. De hecho, como señala Albert Puero, trader y cofundador de Salapara Traders, la Reserva Federal de Estados Unidos ahora apunta a las probabilidades más altas de una recesión en los próximos 12 meses, con un 45%, siendo esta la más alta registrada. Si la Fed ve una probabilidad del 45% de una recesión, la probabilidad es claramente mucho mayor, destaca el analista. De hecho, estamos entrando en lo que podría verse como una segunda etapa del gran desmoronamiento de una venta masiva de acciones, y la caída de los valores inmobiliarios se combinaron para crear un gran colapso en los precios de los activos como consecuencia de una severa recesión económica que comienza a hundirse. Ahora es el momento de deshacerse de las acciones de riesgo antes de que ocurra otra caída considerable. El director de inversiones de Morgan Stanley en Estados Unidos acaba de dar la voz de alarma de que las acciones podrían caer hasta un 24%. Ahora, RIA Intel informa que casi 9 de cada 10 asesores de riqueza, el 88%, van exactamente de cabeza a activos alternativos con una baja correlación con las acciones, incluido el arte contemporáneo. Los números muestran que el arte contemporáneo tiene una correlación negativa del 0,04%, básicamente en relación a las principales acciones, y menos del 0,3% de correlación con otras clases de activos. Como referencia, los fondos de cobertura tienen una correlación de 0,77% con las acciones desarrolladas, lo que significa que están mucho más correlacionados. Morgan Stanley dice que Fine Art ofrece varios atractivos atributos de inversión, porque tiene una baja correlación con otras clases de activos importantes y, a menudo, experimenta una menor volatilidad de precios. Así es como, incluso durante el baño de sangre de 2022, Masterworks ha producido resultados reales como una salida para una rentabilidad neta del 13,9% hace apenas unas semanas, la última semana de noviembre. Eso lleva sus últimas 3 salidas a 13, 17 y 21% de rendimiento neto, todo en los últimos 3 meses. Masterworks se ha presentado en TechCrunch, CNBC y Forbes, entre otros. Se trata de obras de arte reales de tipo como Picasso y Banksy, no NFTs, y todas sus ofertas están calificadas con la SEC. La empresa tiene más de 600,000 usuarios y hasta la fecha ha vendido 9 cuadros, varios de ellos este año. La demanda de Masterworks es alta con el mercado de valores aún en crisis y hay una lista de espera para poder ingresar. Ahora,
Dado que el SP500 se disparó un 113% en los últimos 2 años desde su punto más bajo en el mercado, registrado en marzo de 2020, es seguro decir que la correlación en las acciones no está ni cerca de su fin. Todavía estamos en medio de una burbuja de activos sin precedentes, inducida por la liquidez excesiva de las políticas monetarias y fiscales emitidas por la Reserva Federal, y los mercados financieros finalmente se están dando cuenta de que el hecho de deshacerse de la inflación puede ser mucho más difícil que antes para los banqueros centrales. Durante la mayor parte de noviembre, los Starks se vieron impulsados por una ola de entusiasmo, después de que los inversores asumieron que las cifras de inflación de octubre eran lo suficientemente bajas como para permitir un ritmo menos agresivo de subidas de tipos. La inflación se enfrió de 8,2% en septiembre y pasó de 9,1% en junio a 7,7% en octubre, señalando que el endurecimiento empezaba a tener efecto. Con las tasas de interés más altas comenzaron a afectar la demanda de los consumidores, lo que perjudicó las ganancias corporativas y cambió el sentimiento optimista que impregnaba Wall Street. El miércoles, la Fed reiteró su compromiso de enfriar la inflación persistente y respaldar la economía, pero los mercados, por otro lado, deberían prepararse para un dolor aún mayor. Si tuviéramos que ajustar demasiado, podríamos usar nuestras herramientas con fuerza para apoyar la economía, mientras que si no controlamos la inflación porque no ajustamos lo suficiente ahora, estamos en una situación en la que la inflación se atrincherará, dijo Fed. Queremos estar seguros de no cometer el error de no ajustar lo suficiente o relajar la política demasiado pronto. Su declaración desvaneció las esperanzas de que se produzca un cambio en el futuro cercano, y la subida de la mitad del % de edad que siguió sacudió efectivamente a aquellos que esperaban una Fed moderada. Las tasas han pasado del 0% al 4% en un lapso de solo 9 meses. Ahora se encuentra actualmente en el nivel más alto en 15 años. Y eso fue suficiente para desencadenar la peor liquidación del mercado desde septiembre. Powell también anunció que el Banco Central continuará subiendo las tasas hasta 2023 y proyectó su tasa de fondos federales a pico en un 5,1% más alto de lo esperado. Las pérdidas continúan acumulándose desde la semana pasada, con el promedio industrial Dow Jones cayendo más de 760 puntos justo después de que se publicaran los datos de solicitudes de desempleo y ventas minoristas de Estados Unidos. Mientras tanto, el SP500 cayó un 2,5%, lo que llevó su caída de diciembre a alrededor del 4,5%. La liquidación fue tan amplia que solo 14 acciones en el índice cerraron en territorio positivo. Muchos hacen una capitalización. Las acciones tecnológicas disminuyeron, con las acciones de Apple y Alphabet cayendo más del 4%, mientras que Amazon, Microsoft estaban por debajo del 3%. Y las acciones de Netflix cayeron un 8,6%, luego de un informe que expone que la empresa de transmisión ofrece devolver el dinero a los anunciantes después de no alcanzar los objetivos de la audiencia. El Nasdaq Composite se desplomó un 3,23%, estirando sus pérdidas de 2022 hasta casi el 31%. ¿Ya te suscribiste? Te recomendamos hacerlo ahora y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Las decepcionantes ventas minoristas reportaron advertencias sobre el exceso de oferta de la industria que indicaron que la inflación sigue siendo un problema importante para los consumidores. Ni siquiera el Black Friday celebró que los minoristas se deshicieran del exceso de inventario, y las ventas fracasaron a pesar de los grandes descuentos, según el Departamento de Comercio. La segunda fase de la reducción de las desigualdades está siendo impulsada por una caída libre de las ganancias corporativas a medida que la actividad económica se contrae en una respuesta retardada a los aumentos de tasas.
explica el autor e inversionista profesional Daniel Ecuyer. Cuanto más caigan las ganancias a medida que la economía se tambalea, más bajarán los precios de las acciones. Ella dice, y en este punto se hace evidente que un aterrizaje suave ya no es posible. En los últimos días, muchas de las principales instituciones financieras han emitido advertencias sobre un 2023 turbulento. Los estrategas del Instituto de Inversiones de BlackRock escribieron que es probable que las acciones de la Fed impulsen la venta masiva de acciones en 2023, ya que su campaña de endurecimiento hunde a Estados Unidos en una recesión. Bajar la inflación significa que necesitan aplastar la demanda, lo que predice la recesión, destacaron en una nota de investigación publicada la semana pasada. Los expertos de BlackRock enfatizan que las redadas seguirán siendo altas a medida que se desarrolle la recesión, y que la Fed no salvará el día esta vez. Los mercados se equivocan al esperar que luego vengan al rescate. Hicieron hincapié. Incluso antes del informe de empleo del viernes, muchos observadores del mercado y administradores de dinero se han enterado de más problemas en las próximas semanas. En los últimos 7 días, se advierte al director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, de los tiempos difíciles que se avecinan y de un entorno económico más difícil. Mientras que el estratega jefe de acciones de Estados Unidos del banco, David Kosten, ha indicado que el S&P 500 se mantendrá estable hasta 2023 y que el índice verá una disminución a corto plazo. En la misma nota, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, ha pronosticado una dura recesión en los primeros meses del próximo mes, mientras que Savita Subramanian, de Bank of America, dijo que esperan que las acciones tengan un comienzo difícil para 2023, en medio de condiciones más difíciles para las empresas. El estratega de Wells Fargo, Chris Harvey, escribió en una nueva nota: esperamos que el 2023 sea un año de ida y vuelta, con ventas masivas de 2 dígitos impulsadas por preocupaciones económicas y de alimentación. Según el director de inversiones de Morgan Stanley, Mike Wilson, el mercado bajista no ha terminado. Tenemos mínimos significativamente más bajos, si nuestro pronóstico de ganancias se revela correctamente. Pero uno de los pronósticos más escalofriantes ha venido de Deutsche Bank. Los analistas de los bancos de inversión dijeron explícitamente que esperan que la Fed rompa el mercado en los próximos meses. Si miramos hacia atrás en la historia, es muy probable que enfrentemos una recesión y potencialmente una bastante severa. Escribieron. Las recesiones económicas, junto con el endurecimiento monetario agresivo y los shocks geopolíticos y de materias primas que la provocan, serán dolorosos para los mercados financieros. Vemos que los principales mercados bursátiles se desplomaron un 25% desde los niveles actuales a medida que golpea la recesión de Estados Unidos. De hecho, es la primera vez que el banco no se refiere al próximo colapso de las acciones como una corrección. Si bien una caída máxima o mínima del 10% o más puede encajar en esa definición, no existe un término para una caída de más del 20%. Es ampliamente entendido, sin embargo, como un accidente. Pero si estamos hablando de un retorno a los niveles de valoración normales, bueno, el mercado tendría que caer casi un 60% desde donde dice actualmente, argumenta el experto financiero que describió las recesiones del mercado del 2000 y 2008. Para el Nasdaq, eso equivaldría a una pérdida total de casi el 91%. Dice John Hussman, presidente de Investment Trust. A pesar de una fecha de pérdidas del mercado, aún se requeriría una caída adicional de aproximadamente el 58% para alcanzar las normas de valoración ordinarias, argumenta el experto. Es probable que las últimas 2 semanas de 2022 traigan más volatilidad. Director de gestión de inversiones de Commonwealth Financial Network.
Las últimas 2 semanas del año serán interesantes, ya que el mercado podría ser propenso a cambios más amplios dada la ausencia de publicaciones de datos económicos importantes y el hecho de que muchos comerciantes estarán de vacaciones, escribió Price el jueves. Si vemos una temporada de ganancias poco inspiradora, es difícil ver cómo no tenemos una continuación del entorno comercial volátil que ha caracterizado gran parte del 2022. Agregó el experto, aunque es posible que algunos no quieran reconocer el mercado bajista por lo que realmente es. No hay alivio a la vuelta de la esquina y los problemas que enfrentan las empresas y los consumidores solo se intensificarán en los próximos trimestres a medida que las tasas de desempleo aumenten y la liquidez se agote. Cada pocas semanas y sin ninguna evidencia real, Wall Street intentará convencerte a ti y a sí mismo de que Powell está perdiendo los nervios, que el mercado bajista está llegando a su fin. Ignora todo eso, dice Lynette López, asociada senior de Business Insider. Incluso si reduce el ritmo de las subidas de tipo de la FED, Powell no dejará de subirlas, porque la salud de la economía está en juego. Las acciones pueden y se irán al infierno. Eventualmente las tasas de inflación bajarán en términos porcentuales, pero eso no significa que el dolor económico causado por ello desaparecerá. Los precios más altos permanecerán con nosotros hasta que la demanda cante. Y para que eso suceda, millones de personas tendrán que perder su trabajo. Los precios de las acciones seguirán moviéndose junto con el sentimiento del mercado y la liquidez financiera. En otras palabras, hacia abajo. Podemos incorporar ganancias, aunque eso solo podría exacerbar estas tendencias, mientras que el estrés entre los bancos y los prestamistas no bancarios también puede convertirse en otros problemas en los sistemas financieros. Ninguno de estos sugiere una perspectiva alegre para el año nuevo. De hecho, en este momento el dicho, lo más pronto quebrantado, lo más pronto mandado, parece bastante adecuado. Todos podían decir que el mercado de valores estaba en una burbuja histórica, que explotaría cuando las tasas de interés comenzaran a subir. Lo que no sabíamos era cuánto caos traería la caída. El mercado bajista no se ejecuta en un horario controlado, pero las tasas de interés sí lo hacen. Con una nueva serie de aumentos de tasas que se esperan para 2023, el mercado de valores parece estar cayendo por un precipicio tan abrupto que todavía no podemos ver el fondo. Esta caída va a ser brutal y todo el mundo financiero está empezando a verlo. El gran ajuste de cuentas financieros se ha evitado durante demasiado tiempo. Ahora todo lo que pueden hacer las acciones es caer de manera espectacular, dado que esta burbuja no ha tardado ni meses ni años, sino más de una década en desarrollo. Lo único que queda por hacer es dejar que el accidente siga su curso y salir del paso. Gracias por ver. Si disfrutaste este video, queremos saberlo. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de las noticias del mercado de valores y recibir siempre nuestros videos. Esperamos tenerte aquí para el próximo video. Muchas gracias y felices fiestas.